Casa Universitaria del Libro presenta Conversatorio, charlas sobre feminismo y desaparición forzada, con Jennifer Clement, presenta Guadalupe Alonso. Charla con la poeta, narradora, traductora Jennifer Clement. Tengo el privilegio de presentarla aquí para hablar sobre un tema que tiene la mayor actualidad y que es de la mayor preocupación para toda la sociedad, sobre todo la mexicana. En esta ocasión nos vamos a referir a un libro que escribió bajo el título Lady D, que pues tiene como telón de fondo los feminicidios, la desaparición forzada de mujeres, en específico de las niñas en la Sierra de Guerrero. El libro es el resultado de una muy profunda investigación que realizó Jennifer in situ, en esta zona de Guerrero, y bueno, que dio por resultado esta novela que a mí me parece fascinante, no solamente por la historia que cuenta, que es una realidad dramática, sino que también el libro es una pieza literaria y poética de una gran calidad. Es un libro estrujante, es un libro que nos enfrenta con uno de los peores rostros que tenemos en la sociedad mexicana. Y bueno, vamos a hablar de eso con Jennifer y vamos a proyectar más adelante la película que está basada en el libro, una película dirigida por Tatiana Hueso, esta directora maravillosa, es colombiana, es salvadoreña, perdón. La película estuvo en el Festival de Cannes, estuvo nominada a ella como la mejor directora joven, y bueno, no es totalmente la historia que cuenta Jennifer, es una interpretación de la novela, pero creo que es una película que tiene mucho de lo que está pasando y tiene pues un valor cinematográfico espléndido. Entonces, Jennifer, muchas gracias por estar con nosotros. Yo lo primero que quisiera preguntarte es cuál fue el origen de esta historia, cómo decidiste acercarte a este tema. Pues gracias por tus lindas palabras y gracias a todos los que están aquí. Realmente lo que yo quería es entender qué estaba pasando con las mujeres por la violencia. Entonces era mucho, bueno, en la literatura de narco, que ya es un género, todas las novelas casi eran sobre hombres y las mujeres siempre eran como lugares comunes, la prostituta, la mamá, la novia, la table dancera, ¿no? Y también en el periodismo las historias eran sobre hombres. Digo, no teníamos muchas historias sobre mujeres y lo que estaba pasando con las mujeres. Entonces, en los 2 últimos años de la presidencia de Vicente Fox, yo hice un trabajo de investigación haciendo muchas entrevistas con mujeres de narcos. Y luego cuando llegó Calderón, ya era imposible hacer ese trabajo porque como él declara la guerra contra los narcos y todo se volvió muy complicado y peligroso. De hecho, la persona que me protegía me dijo, ya no te puedo proteger. Yo entraba a esas situaciones con 2 celulares y como protegida. Y coincidió eso con que conocí en la Ciudad de México a una mujer de Guerrero. Yo conozco muy bien el estado de Guerrero, entonces para mí era muy cómodo que la novela tomara lugar ahí. Pero le pregunté, pues, ¿qué está pasando en Guerrero? Y me dijo, ay, están robando las niñas. Y dice, vienen camionetas y se están dando vueltas y vueltas y se
están llevando las niñas. Y pues lo que estamos haciendo es cavando hoyos en la milpa, en el jardín, en el patio, y las escondemos en estos hoyos. Y cuando me contó eso, yo creo que no dormí en una semana. Digo, no podía sacar la imagen de mi cabeza de unas niñas o un grupo de niñas como conejitos en una madriguera con sus corazoncitos latiendo debajo de la tierra. Al mismo tiempo es un entierro en vida. Y ahí es cuando supe, esto va a ser el libro. Claro, toda la investigación que yo hice con las mujeres de narcos sí me sirvió de mucho, porque yo pude imaginarme, o ya sabía de alguna manera, dónde se llevaban una parte de esas niñas. Entonces, sí es un libro con muchísima investigación y es en 3 partes. La primera parte es esta comunidad muy rota de puras mujeres, porque los hombres han desaparecido o porque son víctimas de violencia ellos, o se han ido a buscar trabajo en otra parte del país, o se han ido al otro lado. Pero son estas comunidades muy de mujeres. Y luego la segunda parte toma lugar en Acapulco y la tercera parte toma lugar en la cárcel de Santa Marta. Tatiana, que hizo la película, que en español se llama Noche de Fuego, solo filmó la primera parte. Entonces, claro que el cine es diferente a una novela, en lo que puedes contar en 2 horas, ¿no? Y ella se concentró mucho en la primera parte del libro, entonces no van a ver esas otras 2 partes. Creo que el libro tiene mucha información sobre lo que acabas de mencionar, de estos pueblos en donde los hombres están ausentes totalmente y donde las mujeres tienen que buscarse cómo hacer su vida, cómo mantenerse, cómo mantener a sus hijos, y que siempre están también, además del trabajo que les representa esto, siempre están bajo esta amenaza de ser violentadas, de ser desaparecidas. ¿Cómo viviste tú esa parte? ¿Cómo te la contaron? ¿Qué es lo que destacarías de todo esto? Pues yo creo que en primer lugar lo que me gustaría decir sobre eso es que para nada es un libro anti-hombre. Es un libro sobre la ausencia de los hombres, el dolor en esa ausencia y lo que sucede cuando las mujeres pierden la protección de los hombres. Entonces hay unos hombres maravillosos en el libro, los maestros que vienen a hacer su servicio social. En la novela son unos hombres maravillosos. Y hay una cosa que dice Rita, porque Rita está muy adolorida, porque su marido la ha dejado, se ha ido al otro lado, probablemente ya tiene otra familia allá. Y ella dice, vivir sin hombres es como dormir sin sueños. Entonces, para nada es como este cliché de odiar al hombre, para nada. Entonces, pues eso es lo que yo vi en esas comunidades, como una desolación, una falta de protección y mucho dolor por esa ausencia, ¿no? También está esta relación que entablan las mujeres, sobre todo las niñas, a través de lenguajes que ellas se inventan, a través de juegos, para poder sobrevivir y para poder tener una vida más lúdica, digamos, ¿no? Y que la dibujas muy bien en el libro, pero también está muy presente en la película. Sí, yo creo que una cosa que cuando yo supe que Tatiana quería hacer la película, bueno, los productores son los mismos productores que hicieron la película Roma, y ellos compraron mi novela y luego se lo llevaron a Tatiana, y ella se puso feliz, y yo creo que ella y yo coincidimos en como la idea de un lenguaje nuevo. Entonces, por ejemplo, yo jamás escribiría una escena violenta, de violación, de tortura, jamás. Y Tatiana tampoco.
Digo, en ese sentido compartimos como esta idea de un lenguaje poético en donde podemos contar todo, desde la idea de que cómo puedes llevar la belleza a la fealdad. Y además, como también estamos honrando a las mujeres, creo que también hay que pensar, y es una cosa que yo no sé si tengo la respuesta, pero la tradición en literatura es masculina. Entonces, si no hubiera una tradición masculina, ¿cómo escribiríamos como mujeres? ¿Tendríamos un lenguaje diferente? Digo, una de las cosas que creo que, o quizá la razón principal del éxito de Frida, es que Frida nos enseña una realidad de la mujer que un hombre jamás ha pintado. Entonces, es interesante pensar, bueno, si no hubiera la tradición literaria masculina, ¿cómo escribiríamos nosotras? ¿Qué sería diferente? En ese sentido, que hablas de la poética, creo que el libro tiene una riqueza de imágenes con mucho valor. Una de las primeras imágenes que uno se encuentra en el libro y que es verdaderamente asombrosa es el modo como las mamás tienen la necesidad de transformar la parte física de sus hijas cuando son niñas. No quiero avanzarlo, quiero que mejor lo cuente Jennifer en sus propias palabras, pero es una imagen sobrecogedora. Y sí, digo, a mí me llamó mucho la atención ir a esas comunidades y ver que les cortaban el pelo a las niñas, las trataban de hacer feas. Si había una niña fea, pues a ella la dejaban medio como estaba. Y hace como una semana leí cómo las mujeres en Ucrania, en algunos de estos pueblos donde están entrando los soldados rusos, se han cortado el pelo porque las están violando, ¿no? Entonces fue muy interesante leer eso porque es lo que está en mi libro, y hay una escena muy conmovedora en el salón de belleza cuando le cortan a las niñas el pelo, porque pues para una mujer siempre nos gusta nuestro pelo. No lo queremos cortar. Y estás hablando también, bueno, en esos momentos de necesidad, pues ahí está, ¿no? Porque está también el peligro. Entonces, esto nos hace pensar también en pues, la desaparición forzada que en general está sucediendo en nuestro país. Pero en tu novela, ¿de qué se trata? Son gente de narcotráfico que va tras las niñas. ¿Por qué? Lo que pasa es que ya el narcotráfico no es nada más drogas. Digo, ya son mafias complejas, son mafias que están trabajando en todo el mundo. Realmente las mafias mexicanas son muy internacionales. Y lo que pasa es que una droga la puedes vender una vez, una arma la puedes vender una vez, pero una persona la puedes vender muchísimas veces. Entonces, estas mafias ya se dieron cuenta que el gran dinero es en el trato de mujeres y de niñas e incluso de inmigrantes, con extorsión y cosas así. Entonces, pues es parte de ese problema, ¿no? Que es un gran negocio también la trata de personas. Está también la parte de las madres. La parte de las madres que viven aterradas, ¿no? Por la amenaza de que sus hijas sean robadas. Entonces creo que esa parte también está muy bien trazada en la película y bueno, en la novela tú hablas de eso. ¿Cómo lo viviste cuando estuviste cercana a estas madres temerosas todo el tiempo y ese temor influía en la relación que tienen con las hijas? Sí, pues digo, es una relación que las madres tienen con las hijas compleja, porque no las quieren llenar de miedo, pero al mismo tiempo las quieren proteger. Pero las niñas, yo siempre sentí que
que las niñas como que sí saben, ¿no? Que no se les puede ocultar y además no conocen otra cosa, no es como si conocieran otra cosa. Digo, varias cosas que me di cuenta, por ejemplo, es que en estas comunidades muchas de estas niñas ni siquiera tienen un acta de nacimiento. Entonces las mamás no tienen un recurso ni siquiera de decir existe, nació. Y además una cosa muy triste que fue algo que realmente descubrí en la investigación que hice en la cárcel, es que las mujeres y las niñas no tienen ningún valor. Y eso es la verdad. Digo, de ahí no es un pensamiento filosófico, es una verdad absoluta. Entonces, si uno va en un pueblito con el oficial que está encargado ahí y le dices, robaron a mi niña, no le importa. Pero si llegas y dices, y eres un hombre, llegas y dices, me robaron mi coche, eso sí es importante. El robo de un coche es muy importante. Y de qué color era, y de qué marca, y cuándo se lo robaron, ¿no? Pero eso no sucede con el robo de una niña en estos lugares. Ahora, una cosa que me ha llamado mucho la atención, en España ha habido un problema muy fuerte de feminicidios y pasaron una ley que en España tenían que poner en la primera plana del periódico el feminicidio, porque o no lo publicaban o está en la página 15 a ver si lo encontrabas. Entonces pasaron esta ley, no sé qué pasa ahorita, porque ya todo el mundo ve las noticias en sus computadoras, etcétera, pero sí lo pasaron y para mí fue increíble ver el año pasado que la historia de una mujer y de una mujer indígena y de una mujer humilde sin ningún poder llegara a las primeras planas de los diarios mexicanos. Entonces, el año pasado hubo 2 casos de mujeres vendidas en Guerrero y llegaron a estar en las primeras planas de los medios mexicanos y eso me pareció absolutamente increíble, ¿no? Entonces eso sí fue interesante, ese cambio. Bueno, yo he notado que cada vez más en los noticieros, en los periódicos, noticieros de radio, de televisión, todos los días amanecemos con la noticia de la desaparición de alguna mujer joven, ¿sí? en este país, ¿no? En diferentes estados de la República, pero es algo que ya se está volviendo cada vez más, sucede más seguido, se vuelve el pan nuestro de cada día. ¿Y qué es lo que está sucediendo, Jennifer? O sea, no se nota que en México esté habiendo una política, ¿sí? De justicia, para frenar esto. Bueno, yo creo que siempre ha sucedido, pero no se reportaba. Entonces ese es el cambio de que ya incluso las madres o las familias, digo, este caso terrible en Jalisco, en Monterrey, ahorita en Nuevo León, pues los padres han hecho mucho con WhatsApp. Digo, hay una parte donde sin ese esfuerzo de la mamá y el papá, y en especial el papá, quién sabe si lo supiéramos. Entonces ya hay otras avenidas para llevarlo al público y decirle a las autoridades qué están haciendo, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que lleva, digo, desde siempre quizá. Digo, antes se decía, pues, se la robó, como jajajiji, ¿no? Y ahora, pues, estamos viendo que se está reportando. Lo que pasa es que en todo, o sea, en la desaparición o el asesinato de mujeres, igual con los periodistas, igual con los desaparecidos, igual con los campesinos, que no se habla mucho de la cantidad de campesinos desaparecidos, hay impunidad en México. Digo, es un país de asesinados sin asesinos. Entonces, ese es el problema. Bueno, y estamos hablando de estas desapariciones que vemos nosotros en los medios de comunicación, generalmente suceden en ciudades y en familias
que tienen pues un teléfono celular, que tienen la posibilidad de plantear hacia la sociedad, hacia los medios, la problemática. Sin embargo, en el momento que tú escribes el libro, el problema todavía no estaba tan visible en las ciudades, pero yo pienso en estos pequeños poblados, como la Sierra de Guerrero, en donde sucede la novela, ¿quién va ahí a ver lo que está sucediendo y cómo esas personas pueden hacerlo visible ante la sociedad, ante la justicia? Pues yo creo que en esas comunidades han sido tan valientes. Digo, sí han hecho mucho, lo que pasa es que no los escuchan. Pero digo, esas brigadas buscando cadáveres, digo, es una cosa tan impresionante, ¿no? Y con estas mujeres vendidas, que las vendieron, también hubo mucha movilización en las comunidades de que esto era terrible y entonces yo sí veo en las comunidades un esfuerzo de que las autoridades se den cuenta y que cambien las cosas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que las autoridades no han respondido bien, incluso si no pueden hacer algo, por lo menos que actuaran o de una manera horrorizada o de solidaridad o preocupación o algo, ¿no? Como que siento que las autoridades están como que si no quieren saber, ¿no? En medio de todo esto han surgido diversos movimientos, Ni Una Más y varios otros, las marchas feministas contra el feminicidio, contra las violaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo has visto tú esos movimientos? ¿Han servido de algo? ¿Cuál ha sido, digamos, el resultado de todas estas manifestaciones que estamos teniendo? Bueno, para hablar de México, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo creo que es fantástico lo que está sucediendo en México. Digo, yo creo que sí la sociedad está un poco sorprendida por un fervor un poco violento. Pero lo que a mí me dice esa violencia es que hay mucha desesperación y mucha furia, ¿no? Entonces, yo creo que esa furia es interesante. A mí me interesa esa como reacción. Y por el otro lado tenemos como reacción, pues una reacción que realmente no ha dado el ancho, ¿no? En términos de la gran manifestación que ha habido acerca de eso, de la realidad que estamos viviendo y de una política pública que no está a la altura. Sí, exacto. Pues es curioso, ahorita estoy escribiendo un libro sobre mi infancia en México y no sé si las mujeres que están aquí, pero yo me acuerdo de caminar por la calle y que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero hombres te agarraban. Así como, y me acuerdo que nunca se me pasó por la mente que yo podía hacer algo, como que lo vivías, lo observabas, como esta sensación de que tu cuerpo no te pertenecía, ¿no? Y claro, cuando yo digo en el extranjero que ya tenemos camiones color rosa y en el metro también hay carros o no sé qué, color rosa, se impactan, pero es una necesidad en una sociedad donde esto sucede. Entonces digo, hay mucho por hacer. ¿Cómo es posible que necesitamos eso? ¿No? Sí, claro. Y bueno, quizás habría que hablar también de la reacción de un gobierno que no ha escuchado lo suficiente este clamor de las mujeres exigiendo el término de la violencia, de los feminicidios, del machismo que vivimos en diferentes aspectos de nuestra vida. Sí, yo creo que regreso a algo que dije anteriormente, que la mujer y la niña no tienen valor y
una cosa que me sucedió al escribir este libro, que fue en la cárcel, que les voy a contar porque a mí me ha quedado como una de las experiencias más fuertes de haber escrito ese libro. Entonces, bueno, yo iba mucho a la cárcel, curiosamente, porque la vida es muy extraña y misteriosa. Mi papá tuvo una novia norteamericana psicóloga que trabajaba en la cárcel de Santa Marta, y ella también les llevaba a las presas extranjeras pasteles o libros en inglés o alemán o francés, dependiendo del idioma de la presa, y yo iba con ella. Entonces yo a los 14 años iba a la cárcel de Santa Marta, cosa que me parece tan loco. Entonces ahora regresé para escribir este libro y estuve mucho tiempo ahí con las presas, llegar sus historias, conociéndolas. Y la cárcel de hombres está al lado de la cárcel de mujeres. De hecho, yo pude haber escrito 3 libros sobre todo esto, porque incluso hay romances donde se ven de lejos y eso. Y es fascinante toda la sociedad, cultura de la cárcel. Pero lo que me causó como tanto dolor era ver el día de visita que nadie las iba a ver, pero nadie. En cambio, a la cárcel de los hombres había colas y colas de cuadras y cuadras de personas yendo a visitar a los hombres. Entonces, fue como una fotografía que me decía quién tiene valor en la sociedad y quién no. Y si eres una mujer no tienes valor, y si eres una presa pues eres desechable, no tienes ningún valor, ¿no? Tuve la gran suerte, que todavía no comprendo realmente, de que este libro se volvió un éxito mundial, se publicó en todo el mundo y todo el mundo lo leyó. Entonces yo iba a leer el libro en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, en Holanda. En todo el mundo es lo mismo. Nadie visita a las presas, todo el mundo visita a los hombres. Entonces, es otra fotografía de qué valor tiene la mujer. Pues no tiene valor. Y eso sí, para mí fue muy impresionante ver eso, que es en todas partes. Jennifer, hablemos del proceso de escritura de este libro. ¿Cuál fue tu experiencia al estar llevando todas estas historias, toda esta historia trágica, dramática, a una literatura, como dijiste al principio, es de gran belleza para contar estas atrocidades? ¿Cuáles fueron tus sentimientos al estar escribiendo esta novela? ¿Qué te dejó a ti emocionalmente? Pues no sé, digo, para mí ha sido muy sorpresivo. Cuando yo dejé de escribir, cuando la acabé, se lo di a leer a mi hijo, que siempre es mi primer lector, y le dije, acabo de escribir un libro que no le va a interesar a nadie, ¿no? Y se lo di. Entonces, para mí ha sido una sorpresa que haya interés en el libro. Bueno, ¿qué me ha dejado a mí? Como es una novela, es una cosa contradictoria, porque por un lado está basado en mucha investigación, solamente hay una sola persona que está basada en una persona verdadera, que es el profesor de collage en la cárcel, que es un artista mexicano maravilloso, y fue gracias a él, porque él daba clases de collage en la cárcel, que gracias a él yo pude entrar a la cárcel y saberme el camino ahí adentro. Pero realmente yo inventé a todo el mundo. Entonces, para mí, por ejemplo, me invitaron al Congreso norteamericano a hablar sobre el robo de niñas en México y la trata
porque muchas las llevan a los Estados Unidos, incluso mujeres indígenas que ni hablan español y de repente están traficadas a los Estados Unidos y ni español hablan, ¿no? Esa es una cosa muy fuerte y terrible. Pero para mí estar en el Congreso norteamericano hablando de niñas que yo inventé, entonces me decía un senador, ¿y Paula cómo la hizo para reír? Paula, pues yo inventé a Paula, digo, Paula no existe, y de hecho no conozco a ninguna mujer o niña que regresó. Digo, eso es algo que yo hago en la novela para poder contar a dónde fue. Y luego también verlo en película, ver todas esas personas que yo inventé. Entonces tiene un lado muy misterioso cuando personajes que has completamente inventado, hay una reacción como si fueran verdaderas, personas de veras. Entonces eso ha sido muy loco, ¿no? Sí, bueno, sin embargo, al haber tú hecho esa investigación, bueno, tuviste la oportunidad de vivirlo, y creo que quizás eso haya hecho más profunda tu necesidad de comunicarlo y tu sensibilidad hacia ese problema, al problema de la trata de niñas, al problema del feminicidio. Digo, antes de Didi había escrito un libro sobre el maltrato de sirvientas en México, entonces ya había abordado de alguna manera algunos de estos temas, y ese libro fue finalista en un premio muy importante en Inglaterra, y la Compañía Nacional de Teatro de México lo hizo obra de teatro. Entonces yo ya estaba como en esos caminos un poco, ¿no? Pero bueno, una cosa que me sucedió también muy extraña es que mi libro salió en México en julio de 2014 y Ayotzinapa fue septiembre de 2014. Entonces, como yo ya llevaba tanto tiempo ahí, yo sabía exactamente lo que había sucedido, y fue muy extraño para mí saber lo que había sucedido y ver, digo, las autoridades y el pánico y todo alrededor de eso, cuando si yo sé lo que pasó, pues muchísima gente sabe lo que pasó, ¿no? Entonces, y bueno, después de Ayotzinapa, muchísima gente, especialmente reporteros extranjeros, me decían, oye, yo quiero ir a esa comunidad y yo quiero conocer a esas madres y ta. Pero es que después de Ayotzinapa, todo quedó destruido. Digo, esa comunidad, bueno, eran como 3 comunidades, ya no están. Digo, ya dejaron de existir. Digo, ya no hay donde. Muchas de esas mujeres que yo conocí no tengo idea dónde están, si están desaparecidas, si se fueron a otro estado, no sé qué pasó, porque fue tan tremendo lo de Ayotzinapa que todo estalló, ¿no? Sí, claro, y en el mismo estado, ¿no? O sea, creo que Guerrero es uno de los estados más violentos en ese sentido que tenemos en el país, ¿no? Quiero también decir que Jennifer fue la presidenta del PEN Club Internacional. Es esta organización que está en defensa, bueno, una organización que existe desde hace muchísimo tiempo, tiene 100 años de hecho. Es una organización que nació para defender a los escritores perseguidos y que desde hace 100 años pues ha hecho una labor importantísima y tiene en todo el mundo, tiene sus oficinas, sus lugares en donde sucede esto, ¿no? Entonces Jennifer fue presidenta, ahora es presidenta honoraria del PEN Club Internacional, y desde ahí ella pues hizo
muchísimas acciones en favor de la mujer, de la defensa de la mujer, de darle visibilidad a ciertas problemáticas de la mujer, y creo que es interesante que nos platiques, Jennifer, cómo lo viviste desde ese lugar. Bueno, es una organización maravillosa que se funda en Londres en 1921, después de la Primera Guerra Mundial, y es una especie de hecho ya no usamos la palabra club desde hace como no sé cuántos años, pero sí se formó inicialmente como un club, y la idea era darse cuenta que los escritores mismos habían contribuido a xenofobias, a odios, a intolerancia, y si hubiera una red de escritores en todo el mundo, quizá habría la posibilidad de más paz y comunicación y comprensión en la tierra. Entonces se funda con eso. Fue increíble porque México fue el tercer país en unirse a PEN con Alfonso Reyes, y bueno, ha hecho cosas maravillosas. Es una defensa de la libertad de expresión principalmente. Hacemos mucho trabajo con escritores encarcelados, y es una organización, lo que llamamos suprapolítico. Entonces se funda con la idea de que no somos una organización política, pero durante la Segunda Guerra Mundial el centro PEN alemán era tomada por los nazis. Entonces la organización en ese momento se tiene que definir, y el presidente de ese momento, que es H.G. Wells, el gran escritor inglés, deciden que lo que es PEN es suprapolítico. Entonces es más político que lo político. Y es tan importante esta acción de PEN que la Declaración Universal de Derechos Humanos está basado en el trabajo de PEN. Entonces la idea, que es una idea moderna y muy reciente, que los derechos humanos son más importantes que la política. Digo, quizá nos parece ahora como un lugar común, pero no lo era. Y entonces, bueno, PEN ha sido muy importante en todos los movimientos de derechos humanos. De hecho, PEN también se volvió muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, viendo la matanza de judíos, y una parte de la organización dice es un genocidio, la otra parte dice no, es un crimen en contra de la humanidad, y se van a la corte de Nuremberg, donde fueron los juicios de los nazis, y el gran juez dice son las dos cosas, fue un genocidio y fue un crimen en contra de la humanidad, que también cambia mucho la dirección de los derechos humanos. Entonces PEN ha sido muy importante en todo esto. Entonces cuando yo llegué, como siempre, yo soy la única mujer presidenta en 100 años. Entonces yo no podía ignorar eso. Entonces hicimos varias acciones, y la más increíble fue escribir un manifiesto de la mujer, que tengo que decir que lo hicimos en Ucrania en 2017, en el pueblo de Lviv, que ahorita están bombardeando. Y ese documento ha trascendido PEN. Entonces lo tomó las Naciones Unidas como el corazón de su trabajo de género, lo tomó UNESCO, lo tiene la presidenta de Escocia enmarcado en su oficina, está traducido a miles de idiomas, hasta el Zulu de Sudáfrica. Entonces, pues todo esto eran como ideas filosóficas. Entonces, ¿cómo llevar ese trabajo a algo real? Entonces creamos algo que se llama el conteo, que es contar y ver realmente si hay igualdad. Porque puedes decir, sí, pues sí, las mujeres ya tenemos igualdad, los están publicando, pero si te pones a contar, no es cierto, ¿no? Entonces, en lengua inglesa ya hacen mucho conteo. Contean en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra y en Australia y en Sudáfrica, que todo es inglés, todos hacen el conteo cada año.
Entonces decidimos con UNESCO hacer un piloto que acaba de salir hace semana y media de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Ecuador y México. Y bueno, pues acabamos de anunciar ese conteo donde, bueno, se vio 4 suplementos culturales fatal para las mujeres y los premios. Entonces, bueno, el premio Alfonso Reyes, solo el 11% de ganadoras han sido mujeres. El premio Ramón López Velarde, que es de mucho dinero, solo el 28%. El Villaurrutia, que es muy importante, solo el 23% de mujeres han ganado ese premio. Entonces, cuando empiezas a contar, realmente te das cuenta que hay un problema, ¿no? Y esperemos que esto continúe y que entren más suplementos, etcétera, etcétera. Sí, bueno, es impresionante los números que sacaron y que realmente dejan a la mujer muy por debajo de todo lo que hacen, pero finalmente, Jennifer, ¿qué piensas tú de que se haya empezado a exigir una cuota de género en muchos lugares? ¿Esto es bueno o no para la mujer? ¿Esto puede sentar un precedente para que en el futuro ya no tenga que ser cuota de género, sino que realmente a la mujer se le dé un lugar por sus propios méritos? Claro, digo, yo también tengo sentimientos encontrados. Y digo, yo quiero ganar un premio porque es el mejor libro, no porque soy una mujer, ¿no? Entonces todos tenemos esa sensación, pero la cosa está tan drástica. Por ejemplo, esta Kamala Shamsi, que es mitad pakistaní y mitad inglesa, ella hizo un conteo, porque ya cuando empiezas a hacer el conteo no es filosófico, es real, son números, ¿no? Que en inglés todos los grandes premios que habían ganado las mujeres, el 98% eran historias sobre hombres. Entonces, aunque una mujer gane un premio, la preferencia de una historia de un hombre, digo, son cosas sutiles, ¿no? Otra cosa que descubrieron en lengua inglesa es que casi siempre es una mujer que reseña el libro de una mujer, porque en general los hombres lo ven como menos, los hombres escritores. Ellos quieren hacer la reseña de otro hombre y no de una mujer, porque pues, no. Son cosas. Y además es muy difícil que una mujer sea comparada a un hombre. O sea, no vas a ver que una mujer poeta digan, ay, es como Villaurrutia, pero sí van a decir, ay, es como Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, mataron a 3 poetas, a 5 periodistas, ya no hay un centro ni del libro, y ya regresaron las leyes de que las niñas no pueden ir a la escuela y no pueden aprender a escribir y a leer. Entonces, es catastrófico todo eso. También me parece una iniciativa importantísima el hecho de que el PEN esté abriendo o acaba de abrir un lugar en Chiapas. Sí, entonces, bueno, creo que es importante hablar de eso, de cómo también las mujeres en Chiapas o las escritoras o escritores en Chiapas van a tener sí, en 100 años es el primer centro de lenguas indígenas. Ellos se pusieron a sí mismos Centro PEN Chiapas pluricultural, porque hay 12 idiomas que se hablan ahí. Y bueno, para mí que eso sucediera bajo mi presidencia fue fantástico. Pero también viene de trabajo de PEN, que también hicieron en PEN en Estocolmo hace, no sé, como 20 años, la Declaración Universal de Protección de las Lenguas, que lo firmó Szymborska, la famosa poeta polaca, Octavio Paz, Mandela. Digo, fueron eminencias que firmaron ese documento de defensa de las lenguas. Entonces es un gran orgullo que el primer centro sea mexicano y que
sea chapaneco y que tenga 12 idiomas, y ya siguió Bolivia, se animó Bolivia. Entonces este año le damos la bienvenida en Suecia a un centro quechua. Entonces esto es un movimiento como muy nuevo dentro de la organización. Muy bien, pues creo que podemos terminar esta charla y empezar a ver la película, pero sí me gustaría que le dijeras a la gente que está aquí qué es lo que van a ver y alguna conclusión sobre la escritura de tu libro Lady D. Bueno, van a ver una película que se llama en español Noche de Fuego, que lo dirigió Tatiana Hueso, que nunca antes había hecho una película de ficción. Ella es conocida por sus documentales maravillosos, que han ganado muchos premios, de hecho, y entonces para ella esto fue un reto. Lo que van a ver es, ella lo filmó en un pueblito que se llama Neblinas. No lo pudo filmar en Querétaro, en Guerrero, porque era muy peligroso. Entonces, de las cosas maravillosas que van a ver en esta película, bueno, creo que una cosa más que hay que decir. El libro es sobre el robo de niñas, pero el libro también es sobre muchas otras cosas. Entonces, el libro también es sobre cómo se produce la heroína que llega a los Estados Unidos y es parte de este terrible motor de violencia, ¿no? Entonces, muchos de estos campesinos, como me dijo un señor, pues yo siembro lo que se vende, ¿no? ¿Y qué es lo que se vende? La amapola, ¿no? Entonces yo hice un estudio sobre eso y también lo hace Tatiana, y van a ver increíble cómo estos actores tuvieron que aprender a cómo rayar la amapola y cómo hacerlo y cómo lo están pesando en unas pesas hechas en casa con corcholatas de Coca-Cola. Son 5 corcholatas de pasta de amapola, ¿no? Muy como todavía básico, ¿no? Y pensar que eso es parte de nuestros problemas terribles. Y ellos tuvieron que crear estos campos de amapola, y van a ver cómo pusieron amapolas de adeveras, y hay amapolas hechas de papel, y cómo lo lograron hacer, que fue fantástico. Y luego otra cosa que es muy importante en la novela y en la película es el uso de esta herbicida, que se llama paraquat, que está prohibido casi en todo el mundo. En general se hace en una planta en Suiza, pero en México la tiran no sobre la amapola ni sobre la marihuana, porque como todo el mundo está coludido, lo tiran donde sea. Entonces estas cosas tan terriblemente tóxicas que destruyen el medio ambiente los están tirando en el mar, en los bosques, en la jungla. Entonces eso es una parte muy importante de mi novela, y es muy importante también en la película. Van a ver cómo hay el momento de que están huyendo del helicóptero que lo va a tirar a ver a dónde, ¿no? Una cosa que hizo Tatiana, que yo lo pensé, de hecho ayer estuve en un evento con ella y lo platicamos. Ella habla del problema de las minas en México y la gran corrupción de lo que está sucediendo con las minas. Yo lo pensé poner en la novela, pero no lo pude hacer porque puse otras cosas. Ella sí lo pone, y hay unas escenas, realmente tan hermosas, pero también de tanto dolor de las minas. Y creo que lo que van a ver, si han leído mi libro, van a ver que ella y yo, hay una cosa muy armoniosa entre su cámara y mis palabras. Ella nunca filma cosas gráficas de violencia, jamás, como yo tampoco jamás las escribo.
Entonces, bueno, mi libro tiene más sentido del humor, tiene eroticismo, muchas cosas eróticas. La película no, es muy seria. Fue muy gracioso porque la actriz, en la película, el personaje principal no se llama Lady Di, se llama Anna, que es comprensible porque Lady Di es una cosa compleja explicarlo en la novela y en una película no te puedes meter a explicar todo eso. Entonces ella tiene dos actrices, Ana chiquita, que es una niña tan hermosa que no lo van a poder creer, y Ana grande, que tiene 14 años. Y yo estuve en una comida con Ana grande y Tatiana no las dejó leer el libro. A ninguno de los actores podían leer el libro porque ella quería que se enfocaran en el guión y no en el libro. Entonces yo estaba en esta comida con Ana grande y le dije, oye, ¿ya has leído el libro? Y me dijo, no leí el libro, prohibido leer el libro. Y yo vi que no le interesaba para nada leer el libro. Dije, bueno. Entonces le dije, pero sí te tengo que decir algo. Le dije, en el libro sí besas al maestro y en la película no. Bueno, eso se puso tan feliz en pensar que en el libro besaba al maestro. Dijo, lo voy a comprar mañana y mañana lo voy a leer. Entonces, bueno, ese tipo de cosas no están en la película. La película es más como seria que el libro. Es más sobria la película. Sí, más sobria. Bueno, antes de empezar con la película, yo quisiera darles la palabra a ustedes si es que alguien tiene alguna pregunta que hacerle a la autora, porque después de la película ya no va a estar aquí. Entonces aprovechemos si alguien quiere preguntarle algo, si alguien tiene algún comentario que hacer al respecto. Cuando usted empezó a hacer las investigaciones para los gobiernos de Fox, Calderón que ya se pudo, ¿en usted había algún sentimiento, sensación de temor, de qué es lo que voy a encontrar, voy a realizar? Sí, digo, sí tenía un poco de temor, pero es una cosa curiosa cómo no te conoces. Digo, hay una parte donde no sabemos quiénes somos, ¿no? Y incluso no sabemos si somos valientes o cobardes hasta que la situación se presente. Y yo me hice esta pregunta, digo, ¿qué me pasa y qué estoy haciendo aquí? Y me di cuenta que no lo sabía de mí, y quizá no es cierto hoy, pero en ese momento fue así. Me di cuenta que mi indignación era mucho más fuerte que mi miedo. Es que no lo podía creer, es que era una cosa tan terrible, ¿no? Que yo sentía que lo tenía que contar, que era, lo más importante era contar esto. Y refiriéndose a cómo cavaba en las milpas para esconder a las niñas, trajo a mí el recuerdo de la plática de mi bisabuela, que fue nació en 1890 tal vez o antes, que en la revolución escondían a las niñas porque se las llevaban. Exacto. Entonces, digo, como usted lo menciona, ha sido de siempre. Sí. Lo único que pasó, que creo que Guadalupe nunca te lo he contado, es que cuando salió la novela sucedió una cosa bien rara, que fue que el capítulo sobre los ranchos de la frontera lo publicaron en Proceso en las noticias, todo el capítulo entero como si fueran noticias. Y no, eso nunca me lo hubiera imaginado. Y sí me fui de México como 3 meses. Dije, ¿no? Entonces nunca he podido hablar con los editores, de decir, bueno, ¿cómo tomaron ustedes esta decisión de publicar un capítulo de una novela como si fueran noticias? Y eso fue un momento extraño. Muchas gracias.
Gracias. ¿Alguien más? Bueno, sí, perdón. Yo únicamente quiero hacer una humilde referencia hacia ustedes, como expositora usted de Jennifer, como interlocutora usted de Guadalupe, Lupita. Ustedes son un tema de aprendizaje sin límites para uno como hombre. Lo aprendí de mi esposa. La estatura de una mujer se mide de la cabeza hacia arriba. Es una expresión de reconocimiento hacia nuestras mujeres, hacia nuestras madres, hacia nuestras hijas, hacia todo lo que representa el sexo femenino. Yo no comparto las ideas hombrunas o machistas de la comunidad en general. Yo me veía necesitado en decirles en que reconozco su grandeza, y hay mucha fuente de información de parte de ustedes hacia los que nos creíamos prepotentes o nos pudimos haber creído que todo lo sabíamos. Felicitaciones, que Dios las bendiga. Muchas gracias. ¿Alguien más? Es que, escuchando al Señor, también de mi bisabuela, a mí me sorprendió que siendo una mujer del siglo antepasado, a mi hermano y a mí nos trató igual. No hubo preferencia en el hombre. Los dos lavábamos trastos, lavábamos ropa, barríamos, trapeábamos, limpiábamos, porque dijo, a ti no se te van a caer los pantalones porque estés barriendo. A mí eso me dejó sorprendida, y mi hermano hasta la fecha es un hombre muy centrado y apoya mucho a su esposa, a su hija, a mí como hermana, a quien puede, el sexo femenino, hacia la mujer, mucho respeto. Pues yo tuve la experiencia contraria. Entonces la preferencia de mi mamá y mi papá hacia mi hermano fue brutal. Y lo que pasa es que el patriarcado, las mujeres también lo aprendemos, ¿no? Entonces digo, aquí estamos con dos experiencias totalmente diferentes. De hecho, en mi casa fue patriarcado. Bueno, yo nada más quiero agregar con respecto a esto, que es muy interesante, porque yo he tenido la oportunidad no solamente de conversar con Jennifer sobre este tema, también conversé con Alma Guillermo Prieto, que es una periodista que escribió un libro sobre feminismo muy interesante, y con Youmana Haddad, que es una escritora árabe de Líbano, que también es una activista en favor de las mujeres. Ellas dos, como lo que dijo Jennifer ahorita, tienen esta teoría y tienen esta, este pensamiento y esta situación de reconocer que el machismo y el patriarcado solamente se van a terminar con la educación que las mujeres le demos a nuestros hijos. Todo empieza en la casa. Entonces es muy interesante lo que usted dice, porque creo que hay que reflexionar en ese sentido, ¿no? ¿Cuántas veces las madres no protegemos más a los hombres que a las mujeres, les damos prioridades, y nosotras somos las que quizás les enseñamos a no respetar a una mujer como un ser humano igual que ellos, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. ¿Alguien más o ya pasamos a la película? Bueno, pues vamos a empezar con la proyección. Podemos apagar luces, cerrar ventanas, y espero que la disfruten mucho todos. Muchas gracias, Jennifer.